Como hemos visto en las anteriores diapositivas, hasta aquí hemos hablado de jornada de trabajo y de jornada de conducción. Es importante resaltar hasta este punto que la jornada de trabajo máxima impuesta, legalmente establecida, constitucional y legalmente, como ya lo dijimos, es de 8 horas diarias y 48 horas semanales, y que la jornada máxima de conducción, según el servicio, sea diurno o nocturno, será de 5 o 4 horas según corresponda. Además de ello, de que los límites establecidos legalmente para las jornadas tienen como fin proteger al trabajador tanto en su salud física como emocional y en específico en las jornadas máximas de conducción, prevenir al conductor de futuros o probables accidentes que puedan ocurrir si es que existieran jornadas excesivas o agotadoras para ellos. Bien, ahora vamos a continuar con la siguiente parte, que es horario de trabajo. El horario de trabajo es la medida de la jornada, es decir, medir con exactitud cuándo inicio, cuál es mi hora de ingreso y cuál es la hora de salida. ¿Quién fija el horario de trabajo? Al igual que la jornada de trabajo, el horario de trabajo es fijado por el empleador. Él determinará qué horario de trabajo le conviene según la actividad que desarrolle. Es importante anotar que el empleador tiene como obligación exhibir de manera pública cuál es el horario de trabajo. Es allí, por eso tenemos esa imagen de ese cartel, ¿no? Nombre de la empresa, horario de trabajo, porque todo trabajador debe ver de manera pública cuál es su horario de trabajo. Si existe periodo de tolerancia, colocará cuál es el periodo de tolerancia. Aquí es importante anotar que no es una obligación del empleador otorgar periodos de tolerancia. Muchas veces, cuando me hacen consultas, he notado que el trabajador cree erróneamente que es una obligación del empleador otorgarle tolerancia, y no es así. Si mi jornada de trabajo mi horario de trabajo empieza 8 de la mañana, por ejemplo, como en el ejemplo del cartel, y no se ha establecido periodo de tolerancia, y yo llego 8:05, sería totalmente válido que mi empleador no me permita el ingreso porque he llegado fuera de mi horario de ingreso establecido. Más allá de ello, hay que tener en cuenta, en el caso de los trabajadores, que las reiteradas tardanzas puede ser objeto de una falta grave y podría desencadenar en un procedimiento de despido. El horario de refrigerio. En cuanto al horario de refrigerio, esto sí es necesario para los empleadores que entiendan que es obligatorio. No es una facultad del empleador otorgar o no otorgar el horario de refrigerio. Es de carácter obligatorio y no puede ser inferior a 45 minutos. Yo, empleador, podría decidir a darle a mis trabajadores 1 hora, hora y media, 2 horas de refrigerio, pero menos de 45 minutos no puedo otorgar. En lo posible, se debe buscar que coincidan con horarios de alimentación principal, como desayuno, almuerzo, cena, dependiendo del horario de trabajo. Claro está, esto porque, como su mismo nombre lo dice, horario de refrigerio, se estableció pensando en que el trabajador puede ingerir sus alimentos, ¿sí? Y otro punto importante de anotar es que el horario de trabajo no se encuentra dentro de la jornada de trabajo, es decir, no forma parte de mi jornada de trabajo. Si yo tengo un horario de trabajo, imaginemos, de 8:30 a 5:30, y mi refrigerio es de 1 a 2, es de 1 hora, esa hora no está dentro de mi jornada de trabajo. Por eso es que si ustedes cuentan, de 8:30 a 5:30 hay 9 horas. No quiere decir que tengo 1 hora extra o 1 hora de sobretiempo. No, porque 1 hora corresponde a mi horario de refrigerio, el cual no forma parte de mi jornada de trabajo, salvo que por convenio colectivo así se haya pactado. Y al igual que hablamos de las modificaciones de la jornada de trabajo, el empleador también está facultado para realizar modificaciones al horario de trabajo. En este caso pueden haber modificaciones colectivas al horario de trabajo, es decir, aplica para 10 trabajadores de los 100 o para mis 100 trabajadores, o hay una modificación individual del horario de trabajo, es decir, de los 100 trabajadores, solo a mí me modificaron el horario. Cuando hay una variación colectiva y este excede de 1 hora y la mayoría de trabajadores no están de acuerdo con la medida, al igual que en el caso de la modificación de la jornada, los trabajadores pueden impugnar esta decisión ante la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Ante el Ministerio de Trabajo.
Cuando la variación es individual, es decir, de todos los trabajadores, solo a mí me modificaron el horario de trabajo, yo como trabajadora podría iniciar un procedimiento por actos de hostilidad porque de repente no hay una justificación razonable, válida, o el empleador no sepa explicar cuál es la razón por la que solo a mí me modificó el horario de trabajo. Podríamos decir que estoy siendo discriminada, que estoy siendo hostilizada por mi empleador, y por eso es que me modifica mi horario solo a mí, ¿no? Con el fin de causarme perjuicio, con el fin de fastidiarme, de molestarme. ¿Qué debo hacer en este caso? En este caso, tal como lo ha previsto la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, lo que tendría que hacer en primer lugar es imputar este acto hostil a mi empleador, darle 6 días para que enmiende su conducta o me dé las razones, ¿no?, por las que está tomando esta decisión. Y de no hacerlo en ese plazo, entonces yo podría recién ir al Poder Judicial y pedir o demandar, en este caso, el cese de los actos hostiles o el pago de una indemnización dando por terminado el contrato de trabajo. El horario nocturno. Aquí es importante anotar o tener en cuenta ciertas pautas acerca del horario nocturno. En primer lugar, que la norma sugiere que sean rotativos, es decir, no es una obligación que el horario nocturno sea rotativo. Dependerá de la actividad del empleador, puede que sea una actividad que requiere que mi horario sea fijo, siempre nocturno, y no pueda ser rotativo, por ejemplo. No habría ningún inconveniente. En cuanto a la remuneración, es importante tomar en cuenta que la sobretasa a la que hace mención la norma en el caso del horario nocturno no es un bono o un extra a mi remuneración, es un límite que se ha fijado. Es decir, un trabajador que labora en horario nocturno no puede ganar o no puede percibir una remuneración inferior, nos dice, a la remuneración mínima vital más una sobretasa del 35%. Ejemplo, en la actualidad la remuneración mínima vital es 930, más la sobretasa del 35% hace una suma ascendente a 1.255,50 nuevos soles. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que un trabajador que labora en horario nocturno no puede percibir menos de 1.255,50. Si yo tengo un horario nocturno y gano, imaginemos, 3.000 soles, no me van a pagar una sobretasa a mi remuneración ni un bono adicional por laborar en horario nocturno, salvo que mi empleador por liberalidad me lo quiera dar. Pero la sobretasa del 35% a la que hace alusión la norma, que es lo que quiero que quede claro, es que no es un bono o un adicional a mi remuneración, es un límite que se ha fijado en la remuneración a los trabajadores que tienen horario nocturno. Si mi remuneración, por ejemplo, si yo percibía 930 soles, que es la remuneración mínima, y mi empleador ahora necesita, por lo que ya hablamos que puede modificar mi horario, me modificó mi horario, ahora laboraré en un horario nocturno, allí sí, mi empleador tendrá que variar mi remuneración e incrementármela hasta los 1.255,50 porque en mi horario nocturno yo no puedo percibir menos que ese tope, ¿ok? Claro está, si mi jornada comprende un periodo diurno y nocturno, la sobretasa se va a aplicar en forma proporcional. No solo a las horas nocturnas le aplicaremos la sobretasa. El trabajo en sobretiempo, o las famosas horas extra, como la mayoría lo conocemos, es aquella labor realizada en exceso de la jornada ordinaria diaria o semanal. Pueden ser labores realizadas antes del inicio de la jornada o luego de finalizada esta. Aquí es importante anotar que el trabajo en sobretiempo es el exceso de la jornada ordinaria diaria o semanal establecida para el centro de trabajo. No es sobre la jornada máxima. Es decir, si yo establecí como empleador que la jornada era de 40 horas semanales, imaginémoslo así, era de 40 horas semanales, y yo, lógicamente digo, mis trabajadores no están trabajando con la jornada máxima de 48, entonces les voy a elevar a 8 horas y no les tengo por qué pagar horas extras porque no estoy excediendo el máximo legal. No.
porque el sobretiempo no es sobre la jornada máxima legal establecida, sino sobre la jornada ordinaria diaria o semanal. Si yo, empleador, impuse una jornada de 40 horas semanales y mi trabajador laboró 1 hora más, yo le tendré que pagar ese trabajo en sobretiempo, pese a que sumados estos dos, las 40 horas más esa hora, no llegue al límite máximo establecido por la norma. Eso es importante que quede claro, ¿sí? El sobretiempo es sobre la jornada impuesta en el centro de trabajo. Otro punto importante que debe quedar claro es que el trabajo realizado en día de descanso semanal o en feriado no laborable se regula conforme a las normas de descanso remunerado, reguladas en el Decreto Legislativo 713. No son horas extras, ¿no? Porque muchas veces los trabajadores piensan o dicen, yo trabajé el domingo en mi día de descanso. Yo trabajé el domingo, ¿me tienen que pagar mis horas extras por ese domingo? No, el trabajo que realizaste el domingo no son horas extras, esa es labor efectuada en el día de descanso y esa se paga con una sobretasa del 100%, porque estoy trabajando en mi día de descanso, ¿sí? Y otro punto importante es que el trabajo en sobretiempo es voluntario y es extraordinario. Son dos conceptos que deben quedar claros y que al finalizar la exposición debemos irnos con esa idea. El trabajo en sobretiempo es voluntario y es extraordinario. Voluntario tanto para el trabajador como para el empleador. Es decir, mi empleador no me podría obligar a realizar horas extras o trabajo en sobretiempo, salvo que sea por motivo de fuerza mayor y que el no realizarlo afecte de repente la vida de los demás trabajadores. O sea, es un motivo de fuerza mayor. Pero por regla general, mi empleador no me puede obligar a realizar trabajo en sobretiempo, ¿sí? Por la otra parte, el trabajador no puede imponer su voluntad de querer trabajar en sobretiempo a su empleador. Es decir, yo no podría decirle a mi empleador, mira, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar 2 horas más para que me pagues horas extras. No, porque es voluntario para ambas partes, tanto para el trabajador como para el empleador. Y eso nos lleva a presunciones legales. Por ejemplo, una de ellas es que en caso de acreditarse una prestación efectiva de servicios en calidad de sobretiempo, aun cuando no hubiera una autorización expresa del empleador, se entenderá que ésta se otorgó tácitamente. Otra, por ejemplo, si el trabajador se encuentra en el centro de trabajo antes de la hora de ingreso o permanece después de la hora de salida, se va a presumir que el empleador ha dispuesto la realización de labores en sobretiempo, salvo prueba en contrario. Aquí es necesario tener en cuenta que el sobretiempo es por prestar labor efectiva. Si bien es cierto, la presunción es, si yo trabajadora llego antes de mi hora de ingreso, me voy después de la hora de salida, es una presunción legal que yo he realizado o he realizado trabajo efectivo durante ese tiempo en exceso, antes y después de la jornada. Pero si el empleador, por eso está salvo prueba en contrario, objetivo y razonable, si el empleador lograra acreditar, por ejemplo, que yo llego antes, pero no presto ninguna labor. Yo me voy después, pero no sé, me quedo a conversar con mi compañero de trabajo, me quedo, no sé, a pintarme las uñas, ¿no? Ejemplos, digámoslo así, donde no hay prestación efectiva de trabajo y mi empleador logra probar eso, no habría un trabajo en sobretiempo. Porque el trabajo en sobretiempo, como bien ya lo dijimos, es prestación efectiva de servicios, en este caso, antes del horario de ingreso o después del horario de salida. Y para eso es importante que el empleador entonces adopte medidas suficientes que faciliten que sus trabajadores rápidamente se retiren del centro de trabajo una vez que finaliza su horario de trabajo. Y estas recomendaciones, importantísimas para los empleadores sobre todo, son para evitar estas ciertas presunciones, es que, por ejemplo, la autorización de horas extras se den expresamente y por escrito, a través, por ejemplo, de memorándum, de cartas, de correos, dependiendo cómo es que lo implemente el empleador. Publicitar adecuadamente el horario de trabajo, como ya lo dije, eso más allá de ser una recomendación, es una obligación. El empleador tiene la obligación de publicitar su horario de trabajo. Incorporar en el reglamento interno de trabajo una disposición
concediendo un plazo de tiempo a los trabajadores para su aseo personal luego de culminada la jornada laboral. Porque existen de repente ciertas actividades en las cuales las empresas han implementado duchas para sus trabajadores para que puedan asearse antes de retirarse. Ese tiempo, por ejemplo, no podría ser considerado sobretiempo porque no hay labor efectiva. Están utilizando ese tiempo para su aseo personal. Entonces, se podría establecer en el RIT que el empleador está estableciendo estas facilidades a sus trabajadores para asearse antes del retiro durante cierto tiempo después de terminado el horario de trabajo. Pero lo que sí es importante anotar aquí es que siempre va a prevalecer lo que sucede en la realidad. O sea, mi RIT, mi Reglamento Interno de Trabajo, puede decir eso, pero si se constata que en realidad el trabajador, pese a que tenía ese tiempo para ducharse y asearse, seguía trabajando, entonces siempre va a primar lo que suceda en los hechos, ¿no? En la realidad, primacía de la realidad en este caso. Dar a conocer que el pacto para la realización de horas extras debe constar por escrito previa autorización del jefe inmediato. Igual, ¿no? Como ya lo dije, que se reglamente de repente en el centro de trabajo de que todos trabajen sobre tiempo va a ser expresamente autorizado. Más allá de ello, como ya lo dije, está la presunción legal, ¿no? Si es que el trabajador logra acreditar que ha habido prestación efectiva, más allá de que haya o no haya una orden expresa, se va a presumir que la orden fue tácita. Límites a considerar, como ya lo dije. Un punto claro de trabajo en sobretiempo es que es voluntario, definitivamente. Y el otro es que es extraordinario. Es decir, yo no podría decirle a mi trabajador, por ejemplo, que todos los días realice horas extras, porque implicaría, digamos así, una desnaturalización a lo que ya expliqué anteriormente. Se fijaron jornadas máximas de trabajo. Y si todos los empleadores van a dar trabajo en sobretiempo todos los días a todos sus trabajadores, entonces, ¿de qué sirve que se hayan fijado límites máximos? Por eso es que el trabajo, la labor en sobretiempo son extraordinarias en su realización. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? Fin de mes, yo tengo que elaborar mi planilla, hacer mi declaración ante SUNAT, de repente necesito en último momento mayor información, se me vence un plazo, me faltaba información para poder cumplir, y entonces esa necesidad hace que mi empleador me permita realizar horas extras y que yo, trabajador, voluntariamente acceda a realizar el trabajo en sobretiempo. ¿Por qué? Porque nació esa situación extraordinaria que me llevó a realizar trabajo en sobretiempo. De allí que les dije que es importante que tengamos en claro que el trabajo en sobretiempo es extraordinario y voluntario. En base a este concepto o a este ejemplo que les he dado, por ejemplo, yo no podría o el empleador no podría anticiparse, por lo menos no en un mediano o largo plazo, a que sus trabajadores van a cumplir horas extras, ¿no? Yo no podría decir, mis trabajadores de agosto a septiembre van a hacer horas extras, sin yo siquiera decir o tener un motivo o una razón suficiente para asegurar o aseverar tal cosa, porque tendría que esa necesidad de ese trabajo en sobretiempo, repito, nacer de razones extraordinarias. Más allá de ello, de la mano con que se debe respetar la jornada máxima de trabajo por la seguridad de los trabajadores, es que así hay una realización de horas extras voluntaria por parte del empleador y por parte del trabajador, esto no puede conllevar a que se deje al trabajador sin un periodo suficiente de descanso. ¿Cuál es la sobretasa a pagar en el caso de trabajo en sobretiempo u horas extras? Para las 2 primeras horas se ha establecido, en primer lugar, el recargo es a convenir, ¿no? O sea, lo primero que se podría decir es que es a convenir entre trabajador y empleador. Lo que se ha impuesto son límites. Yo puedo convenir cuánto voy a pagar a mi trabajador como sobretasa, pero ese acuerdo o ese porcentaje que yo acuerde no puede ser menor a estos límites. Para las 2 primeras horas no puede ser menor el recargo al 25% sobre el valor hora por cada hora extra. Y de la tercera hora en adelante, el recargo del 35% sobre el valor hora extra. Es decir, ¿podría fijar más? Sí, podría fijar más. Yo como empleador podría decir, la norma me dice que la base es 25%, pero yo le quiero pagar a mi trabajador a partir de la primera hora el 50%. Nada se lo impide, podrían hacerlo válidamente. Aunado a esto,
la norma ha señalado que el trabajo en sobretiempo se paga con la sobretasa, con los límites que ya dije del 25 y el 35% según corresponda, o con la compensación, es decir, laboro en horas extras y mi empleador a cambio me da descanso físico compensatorio. Este descanso físico compensatorio o esta compensación debe quedar fijada en un acuerdo por escrito entre empleador y trabajador. Para compensar, ¿cuánto tiempo tengo para compensar yo como empleador? La regla dice que la compensación debe producirse dentro del mes siguiente, aquel en que se produjo, el trabajo en sobretiempo. Es decir, yo hice trabajo en sobretiempo en este mes de mayo, ¿no? Máximo hasta el mes de junio yo tendría para compensar a ese trabajador por el trabajo en sobretiempo que realizó. Salvo que en el mismo convenio de compensación establezcamos una fecha distinta, ¿no? Yo, por ejemplo, hice trabajo en sobretiempo en este mes de mayo y no me van a pagar la sobretasa. Firmamos un acuerdo de compensación y en el mismo acuerdo detallamos que yo compensaré, no sé, trabajé en sobretiempo un día, el día 16 de mayo, y voy a compensarlo el 19 de julio, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el acuerdo yo voy a colocar en qué oportunidad voy a compensar y cuáles son los días o cuál es el día en que va a ser compensado mi trabajo en sobretiempo. El registro de control de ingreso y de salida. ¿Por qué es importante? Porque como ya lo dije, hay límites máximos establecidos en la norma para la jornada de trabajo. Por tanto, se necesita un registro o un control para que se pueda evidenciar si el empleador cumplió o no cumplió, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los trabajadores, para poder ver si es que cuántas horas extras trabajaron, cuánto le va a corresponder, de allí va a partir cuánto va a corresponder el pago para estos trabajadores. Y también para los empleadores, por ejemplo, el registro de asistencia les permite, el control de asistencia, poder de repente descontar los minutos u horas de tardanza que tenga un trabajador, porque allí va a quedar registrado ciertamente cuándo ingresa, en qué momento ingresa y en qué momento sale. ¿Quiénes están obligados a pasar este control de asistencia? Los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada en general, las modalidades formativas, los practicantes en este caso, los trabajadores destacados de intermediación laboral. ¿Y quiénes están excluidos de este control? Dado que este grupo de trabajadores, como ya lo había mencionado, están excluidos de la jornada máxima, por ende también están excluidos del registro de su control de asistencia. Los trabajadores de dirección, los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata y los trabajadores que prestan servicios intermitentes. ¿Es obligatorio el registro de control de ingreso y salida? Sí, es obligatorio, definitivamente. Este registro de asistencia puede ser llevado de manera física o digital. El empleador decidirá cómo lo lleva. Pero es importante que garantice que el medio en que lo está llevando no se deteriore, no se pierda, ni esté sujeto a adulteración. Por eso muchas veces un registro físico o manual de la asistencia no está prohibido, pero de repente se sujeta más a suspicacias en cuanto a adulteración o a deterioro. Por eso es que ahora no se prefiere las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, el marcador de huella, el biométrico, facial, no tantos controladores ahora que hay para control de asistencia de los trabajadores. ¿Cuál es el contenido del registro? Bueno, el registro debe contener el nombre o razón social del empleador, su RUC, el nombre y DNI del trabajador, fecha, hora y minuto de ingreso o salida del trabajador y del tiempo de refrigerio. Algunos marcan, hay empleadores que disponen que se debe marcar antes, al salir a tu refrigerio y al regreso de tu refrigerio, ¿no? Eso ya dependerá de cada empleador. Por lo demás, la obligación como tal normativa es que registre mi ingreso y mi salida en mi horario de trabajo. Y claro está, este control de asistencia también debe permitir identificar las horas extras o el trabajo en sobretiempo. ¿Puede el empleador impedir que se realice el registro? Sí, en una situación en específico. Cuando el trabajador llega pasado su hora de ingreso y siempre y cuando ya no vaya a realizar labores. Mi horario de trabajo empieza a las 8 de la mañana, yo llegué a 8:05, no hay tolerancia, mi empleador me puede negar el registro de mi asistencia porque ese día no voy a laborar. ¿Por qué? Porque ya llegué pasada la hora de ingreso. Existen casos,
de empleadores, no malos empleadores en este caso, que el trabajador llega tarde, no le dejan registrar su ingreso en su control, en la forma que tenga, sea físico o digital, pero le hacen permanecer en el centro de trabajo y hacer labor efectiva. ¿Qué conlleva después? Si no tengo mi registro y no tengo cómo probar que estuve allí, fácilmente ese empleador, ese mal empleador, podría no pagarme ese día porque no voy a tener cómo demostrar que verdaderamente yo asistí a trabajar. Por eso es que el impedimento a realizar el registro es cuando llegué tarde, por así decirlo de manera práctica, y mi empleador ya no me va a permitir realizar labores ni voy a estar ya a su disposición, porque ese día no voy a trabajar. Y, bueno, por último, el registro de control de asistencia se debe guardar o se debe conservar por el tiempo de 5 años. Nuestro procedimiento inspectivo. En SUNAFIL tenemos criterios normativos, ¿no?, que han sido fijados de acuerdo a la casuística que tenemos, a las denuncias que llegan y a la interpretación que se puede hacer de las infracciones contenidas en el reglamento. En este caso hay un criterio en específico en cuanto a la tipificación y sanción por no contar con registro de control de asistencia. No contar con el registro de control de asistencia, vamos a adelantarnos a lo que viene más adelante, es una infracción muy grave. Si yo no tengo como empleador, no implementé, no cuento con mi registro de control de asistencia, se calificará o está calificado como una infracción muy grave. Pero ¿qué pasa si el inspector comisionado, no el inspector actuante, va al centro de trabajo? Yo tengo mi control de asistencia, pero este control de asistencia no cumple con el contenido mínimo exigido en la norma. En ese caso, el inspector no va a proponer la multa por la infracción muy grave como si no tuviera el control. Lo que va a hacer el inspector en este caso es proponer una multa por una infracción leve, porque ciertamente tengo el control de asistencia, pero lo que ha fallado es el contenido del control, que es distinto. Y los aspectos sancionadores. ¿Cuáles son los aspectos sancionadores? Pues las infracciones. Las infracciones en materia de relación laboral y de seguridad y salud en el trabajo y entre otros, están reguladas en el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo 019-2006-TR y sus normas modificatorias. Estas están calificadas, o digamos, las infracciones. Existen tipos de infracciones, ¿no? Tenemos infracciones leves, muy graves y graves, ¿no? Leves, graves y muy graves. En este caso, en la materia que nos está ocupando, que es jornada, horario de trabajo y trabajo en sobretiempo, tenemos como infracción leve no exponer en un lugar visible del centro de trabajo el horario de trabajo. Recuerden que les dije, es una obligación del empleador exponer en un lugar visible su horario de trabajo. Si no lo hace, si no expone en un lugar visible el horario de trabajo, cometería una infracción tipificada como leve. Y dentro de las infracciones muy graves tenemos regulada o tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 el incumplimiento de las disposiciones relacionadas en general con la jornada de trabajo, refrigerio de tiempo, trabajo nocturno y los demás descansos remunerados en este caso, ¿no? Si yo excedo la jornada establecida, si yo obligo a mis trabajadores a quedarse en trabajo en sobretiempo, porque recordemos que es voluntario, si yo los obligara a quedarse, si yo no les diera su horario de refrigerio, estaría cometiendo una infracción tipificada o calificada como muy grave. Aparte de ello, en el numeral 25.17 nos habla de una discriminación del trabajador en la jornada de trabajo, ¿no? Entonces, si se evidencia que hay una discriminación, se cometería una infracción también, en este caso, calificada como muy grave. Y como ya lo había adelantado, en el caso del control de asistencia, cuando no cuenta con un control de asistencia, en este caso el empleador, o impide el registro, lo que les estaba diciendo, no hay una razón válida para impedir, porque ya les dije que la única razón válida para impedir el registro es que llegue después de mi hora de trabajo y que no vaya a prestar servicio. Entonces, si por otra razón simplemente mi empleador me impide registrar mi asistencia, o sustituye de repente, no sé, yo no llego hoy día y el empleador hace que otra persona firme por mí mi asistencia, no, me sustituye, entonces eso también, esas acciones se califican como una infracción muy grave.
Finalmente tenemos nuestra tabla de multas. Recientemente fue modificada por el Decreto Supremo 008-2020-TR, y esta tabla de multas, esta modificación, perdón, incrementó la tabla de multas en el caso de las empresas no MIPE incrementó la infracción más grave, que ascendía a 45 UIT, a 52.53 UIT, que en soles hace que nuestra mayor multa que se puede imponer en el caso de una sanción, de una infracción muy grave, es de 225.879 soles. Bueno, estimados participantes, gracias por participar en esta capacitación virtual, que espero haya sido de su provecho, y los invito a seguir participando en las capacitaciones virtuales que tenga bien su tramo. Muchas gracias.